El gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, reveló que será cambiada la fórmula para modificar mensualmente el precio de la gasolina en el país. Una fórmula diseñada en conjunto con el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega. Esta nueva fórmula servirá para que el precio del combustible sea más estable y predecible. Actualmente, el precio de un galón de gasolina corriente en nuestro país es de 8.600 pesos en promedio, precio más alto que en otros países del mundo, como por ejemplo Taiwán, un país que no es productor de petróleo, y la gasolina allí es más barata que en Colombia. Y no es que el petróleo de por sí sea costoso, es que el precio de la gasolina se incrementa casi en un 40% por cuenta de los impuestos. Para hablar de este tema, Beatriz Gómez entrevistó al senador Luis Fernando Velasco, quien necesita 3 millones de firmas para presentar un proyecto de ley que regule el precio de los combustibles, ya que estos se pagan como si fueran importados, cuando en realidad los producimos internamente. El senador le cuenta a Beatriz Gómez quiénes son los más golpeados con estos precios y por qué es tan importante bajar el costo de la gasolina y el diésel. Beatriz Gómez entra al radar. Senador Luis Fernando Velasco, gracias por aceptar esta invitación del radar del canal Caracol. Es un placer, Beatriz. Bueno, senador, ¿cómo va la iniciativa popular para fijar el precio de los combustibles de manera democrática y discutida? Excelente, Beatriz. Ya están las 300.000 firmas que servirán para conformar, para presentar el comité promotor de la iniciativa ciudadana que regule los precios de los combustibles. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que muy pronto presentarán un proyecto de ley? Que saldremos a recoger las 3 millones de firmas para presentar ese proyecto de ley, pero necesitábamos las 300.000 firmas para el comité promotor. Ah, bueno. Mientras tanto, el señor ministro de Hacienda anunció que ya se elaboró una nueva fórmula para fijar el precio de los combustibles, que no ha entrado a regir, pero va a regir próximamente. ¿Usted qué sabe de esa nueva fórmula? Es un avance totalmente incompleto. ¿Por qué? Porque el ministro insiste en cobrarnos gasolina colombiana como si la importásemos de Estados Unidos. El problema de los altos precios de los combustibles no solo es que tenemos unos impuestos altos, sino que los colombianos terminamos subsidiando a Ecopetrol vía tarifas de gasolina. O sea, estamos subsidiando a los inversionistas privados de Ecopetrol. Es que eso es lo grave, Beatriz. Ecopetrol ya no es una empresa privada. Estamos vendiendo otro 10%, o sea, el 20% de Ecopetrol es privado y al finalizar el año muy seguramente será el 30%. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros le estamos pagando a una empresa que saca un producto que producirlo le vale 1.700 pesos galón de gasolina y se lo estamos pagando a casi 5.000 pesos. Ahí hay un subsidio, no de Ecopetrol a los ciudadanos, sino de los ciudadanos a Ecopetrol. Bueno, usted muy bien lo ha dicho, que lo que hay en el fondo del precio de la gasolina es que hay una reforma tributaria que no ha sido discutida vía altos precios de los combustibles. ¿Sabe que eso se lo copió a alguien, Beatriz? ¿A quién se lo copió? A un señor que se llama Juan Carlos Echeverri, que es ministro de Hacienda y lo escribió antes de ser ministro. Sí. El que tiene la tesis de la reforma tributaria escondida es el actual ministro de Hacienda. En un artículo muy interesante, los colombianos pueden colocar Juan Carlos Echeverri en Google, Candela la gasolina, y sale un artículo donde él explica por qué en Colombia hay una reforma tributaria escondida con los precios de los combustibles. Y él criticaba antes esa reforma tributaria escondida, ahora nos la sigue aplicando. Pues nos la sigue aplicando, pero creo que va a tener que cambiar ese criterio de seguirla aplicando, porque aquí hay un tema muy claro, Beatriz. El petróleo es de los colombianos y los funcionarios públicos son administradores de las cosas de los colombianos, no los dueños. Y ellos no nos pueden seguir cobrando ni esa reforma tributaria escondida, ni algo que es mucho más grave, Beatriz. Usted sabe que la sobretasa en Colombia se cobra no solo a la gasolina, sino a los impuestos que tiene la gasolina. O sea, un impuesto sobre el impuesto. Claro, es lo que yo he llamado anatocismo tributario. En derecho, cuando se cobra intereses sobre los intereses, se llama anatocismo. Sí. Pues aquí hay anatocismo tributario porque cobra impuestos sobre los impuestos. Los técnicos argumentan que si bajamos los precios del diésel y de la gasolina, se está beneficiando a los ricos, que son los que tienen carro. ¿Esto es así? Oiga, eso sí que ofende a la gente. Es Beatriz. pobre ese argumento, ¿no? Es muy pobre. ¿Por qué? Los más golpeados con los precios de la gasolina son los más pobres. ¿Por qué? Porque los más pobres tienen que pagar transporte público. El 35% del transporte público, del pasaje de un transporte público, es el diésel. Los pobres tienen que pagar comida y cuando se sube la gasolina sube la comida. Los pobres tienen que pagar absolutamente todo y cuando sube la gasolina sube absolutamente todo. Y segundo,
Ese cuentico de que cuando uno tiene un carro es rico, eso está revaluado. La mitad de los vehículos que utilizan combustible en este país son motos, y no precisamente son Harley Davidson para pasear mujeres hermosas por la sabana de Bogotá. Son las moticos de la gente que necesita para ir a trabajar. Los carros en Colombia, el 85% de los carros que no utilizan diésel son de modelo menor a 2005, o sea, no son carros de ricos. Y el 60% del combustible que consume en Colombia es diésel, que es para transporte de carga y para transporte de personas. Dígame una cosa, senador, los países que producen petróleo en el mundo, ¿a cómo le venden la gasolina a sus ciudadanos? Con excepción de Inglaterra y de Noruega, que tienen unos impuestos altísimos a la gasolina, pero es una decisión política que ellos tomaron. Acordados en el Parlamento. Acordados en el Parlamento, no escondidos en una tarifa como en Colombia. Todos los países exportadores de petróleo están vendiendo la gasolina sensiblemente más barato que en Colombia. Yo entiendo que un país que no tenga gasolina, que tenga que ir a comprar al mercado internacional, pues tenga que vender a precios internacionales. Pero es que Colombia vende más caro que precios internacionales. ¿Me permite darle un ejemplo? Por favor. No le voy a poner el de Estados Unidos, que ya está muy repetido. Nosotros pagamos gasolina más cara que Estados Unidos. Que en Miami. Que en Miami, que en Nueva York, que en cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero óigame esto, Taiwán es un país que no produce una gota de petróleo y la gasolina es más barata que en Colombia. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. ¿O por qué lo hacen? Primero, ¿por qué lo hacen? Porque son gobiernos que entienden que es preferible que mucha gente tenga la plata en su bolsillo y consuma, a que el gobierno se chupe la platica de los colombianos o de sus ciudadanos y la gente no consuma. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante bajar los precios de la gasolina y del diésel? Si nosotros bajamos los precios de la gasolina y el diésel, que es lo que piensan otros países, la gente va a tener más capacidad de consumo. Y si tiene más capacidad de consumo, muchísima gente evidentemente compra más. Y si compra más, evidentemente hay más empleo. El problema hoy en Colombia es el empleo. Y los altos precios de la gasolina indudablemente atacan el empleo y generan desempleo. Senador, hay mucha expectativa por la iniciativa ciudadana que usted está promoviendo, pero en el contexto internacional del momento, donde se avisora una gran recesión y una gran crisis mundial, ¿qué posibilidades le ve sinceramente? Es que es la salida que tiene Colombia para esa crisis mundial. ¿Por qué? Ante una crisis global, consumo interno. Y para que haya consumo interno, pues dejémosle la plata a la gente, no se la quitemos, no le expropiemos. Hay un chiste que me echaron en estos días en una conferencia sobre gasolina. Se paró una persona y con mucho humor dijo: doctor, usted tiene toda la razón, la gasolina colombiana es carísima. Yo llegué a una bomba, a una estación de servicio, y había un letrero que decía: le recibimos su pago en parte del pago por la tanqueada. Eso es lo que está pasando en Colombia. Por Dios, ¿el ministro no se ha dado cuenta lo que nos cuesta pagar la gasolina en Colombia? ¿Lo que nos cuesta tanquear un carrito de clase media? No, a mí me parece una locura. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarle la plata a los colombianos y fomentar el consumo interno. Senador Luis Fernando Velasco, muchísimas gracias y éxitos con su iniciativa. Mil gracias, espero su firma, Beatriz.